Buenas noches y mucha atención. Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas. Hablamos con un jefe guerrillero quien explicó también en detalle la relación de su grupo con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, poderoso organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. En este reportaje especial de la Unidad Investigativa les vamos a mostrar paso a paso los más comprometedores episodios guardados en cientos de computadores, memorias y celulares que incluyen menciones de una supuesta financiación de la campaña Petropresidente. Lo más grave del asunto es que todas estas pruebas las conoce desde hace más de un año la fiscal general de la Nación sin que haya avanzado proceso alguno. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Esta pudo haber sido una contundente operación en contra de las disidencias más poderosas del país. Una caravana con 7 jefes de disidencias y custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección fue detenida el 23 de julio de 2024 en un retén del ejército en Anorí, Antioquia. Un proveedor comunista. Llevaban armas, dinero y un menor de edad, lo que habría constituido la comisión de delitos en flagrancia. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo emitió este oficio en el que ordenó la libertad de la mayoría de los capturados bajo el argumento de que eran gestores de paz y que, aún en situaciones de flagrancia, no podían ser capturados. Así, 4 de los detenidos quedaron en libertad, entre ellos el jefe del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, alias Calarcá, su compañera Erika, y los jefes de frentes alias Ramiro y Urias Perdomo. Esta arma de fuego, motivo por el cual Los disidentes retornaron a las armas. Lo que el país desconocía es que sus secretos, guardados en un centenar de dispositivos electrónicos como computadores, memorias USB y celulares, fueron incautados y quedaron en poder de la Fiscalía, que hasta ahora no ha hecho nada con esta información a pesar de la gravedad de su contenido. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso exclusivo a algunos de los dispositivos. Uno de los capítulos más complejos es el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias en las principales instituciones del Estado, como la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. La colaboración con las disidencias llega hasta los más altos niveles. Así queda en evidencia en varios correos que hacen referencia a 2 funcionarios que actualmente tienen cargos estratégicos en el Estado. Operaciones conjuntas. El primer mencionado es el general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército. Esta es la primera parte de un completo reporte que le envió a Calarcá uno de sus hombres de confianza, el cual había sido designado para asistir a reuniones en Bogotá con el general Huertas. Camarada, cordial saludo. Camarada, con el muchacho que fui yo allá hace 8 días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal. La carta habría sido enviada el 8 de febrero de 2024, fecha en la cual Huertas estaba por fuera del ejército, pero era un poderoso asesor en la sombra de funcionarios del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la comunicación, gracias a sus contactos, el general retirado les habría propuesto una fórmula para crear una fachada que les permitiera moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente. Paradójicamente, una estrategia parecida a la que en los años 90 montaron los paramilitares con los departamentos de seguridad o Convivir.
El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales. El general dice que una compañía de máximo 20 hombres, que el primero consigue los permisos para pistolas y después de eso consigue los permisos para que nos permitan la circulación con fusiles. También me presentó los hombres que le ayudarán con los permisos para montar la empresa de seguridad. La carta deja en evidencia que la propuesta fue bien recibida por las disidencias, pues daban por sentado que los procesos de negociación con el gobierno van a fallar. En esa misma comunicación afirmaban que el general también les ofreció protección para sus desplazamientos. Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario. También se ofreció aquel día que tuvieran que movilizar a alguien, él mismo asistía con los muchachos para que no generaran desconfianzas y si en algún retén pedían requisar estando él en el interior no se podía requisar sin una orden superior, lo cual hasta ustedes él puede movilizar sin problema alguno. También nos dijo que el vínculo con el presidente lo daban para movilizarlos a ustedes con orden de no pararlos en ningún lado. En la carta, los disidentes mencionan la relación entre el general y el presidente, un vínculo que no es desconocido. Que no comete errores. En el 2022, el general Huertas fue sacado del ejército por orden del entonces comandante de esa fuerza, el general Eduardo Zapateiro. Meses después, Huertas, junto a otros 2 generales retirados, entraron a formar parte de la campaña petrista. Bienvenidos generales Parra, Huertas y Pinto, una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. De los 3 generales mencionados por Petro, Parra fue nombrado por el gobierno como enlace de la DNI en Washington. Pinto fue nombrado como director de la Aerocivil y renunció el viernes pasado. Y Huertas era el único que no había ocupado ningún cargo oficialmente hasta el pasado 6 de agosto, cuando el presidente Petro lo reintegró al servicio activo y quedó al frente del comando de personal, el área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del ejército, entre otras funciones. A las operaciones conjuntas. Sobre la salida de Huertas del ejército y sus buenas conexiones con el gobierno, también se refiere la carta. El general Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Que ya lo explicaron con mucha claridad. El segundo alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte, estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En sus redes sociales, Mejía se presenta como un tejedor de puentes y libre pensador. Lo que no se dice públicamente es que su cercanía con el presidente Gustavo Petro le ha permitido ganar poder en el mundo de la inteligencia, al punto de ser uno de los responsables detrás de la purga de oficiales en el ejército y la policía, especialmente en el área de inteligencia, que no eran afines al gobierno. Esta información fue corroborada por Noticias Caracol con más de 10 fuentes de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Varias de ellas aseguran que les ordenaron entregarle a Mejía las hojas de vida de oficiales para que fuera él quien definiera traslados, ascensos o destituciones. Durante varias semanas buscamos a los disidentes autores de las comunicaciones en poder de las autoridades. Noticias Caracol pudo corroborar con varios de ellos la autenticidad de los documentos incautados, pero hablaron con la condición de no revelar su verdadera identidad por temor a las represalias.
Uno de estos guerrilleros es miembro del Estado Mayor de Bloques y Frentes que agrupa a varias disidencias de las FARC. Le ratificó a Noticias Caracol la relación de las disidencias con el general Huertas y con el hombre fuerte de la DNI, Wilmer Mejía, para supuestamente crear empresas de seguridad. También reveló que gracias a ellos las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar habrían obtenido información clasificada de las fuerzas militares para esquivar operativos, entre otros temas. Una de las primeras revelaciones que hizo el alto mando de las disidencias de alias Calarcá es la cercana relación que tenía Wilmer Mejía, hoy alto funcionario de la DNI, con esa facción guerrillera. Dan muestra de la realidad. Según el testigo, a Mejía lo apodan el Chulo y es el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública. Presentó lo que fue coronel de esas estaciones de policía, comandante de estación de acá. ¿Usted por qué le dicen a Wilmer Chulo? Por lo que él se encontraba con todos esos chulos en el ejército. Nosotros lo pudimos hacer. Hemos venido haciendo esfuerzos. Según el integrante de las disidencias que está en el Catatumbo, uno de esos acercamientos que hizo Mejía fue con el general Juan Miguel Huertas cuando estuvo retirado del ejército. El alto oficial habría facilitado la movilización de guerrilleros con orden de captura. Son varios generales y coroneles que nosotros nos hablamos con ellos para no tener distorsiones con él. Con Huerta nos habíamos conocido una vez en Bogotá. Nosotros necesitábamos movernos. Ya nosotros teníamos orden de captura y necesitamos movernos. Él nos hizo el favor de movernos allá. Sí, él tenía sus carros allá con sus amigos, no sé quién sería. Igual no nos presentaba a nadie más, sino que está el carro, está el conductor y cuando necesiten. Eso fue en el 23, principios del 23. En ese momento teníamos los acercamientos, pero no teníamos las órdenes de captura suspendidas. Pero necesitábamos movernos para encontrarnos con los diferentes personas. Huerta les decía que iba un particular enviado del gobierno. Era una línea más, como se dice en inglés. Para el momento que narra el testigo, Huertas no tenía ningún cargo oficial que le permitiera realizar gestiones con grupos armados ilegales, como por ejemplo, ayudar a movilizar guerrilleros. La declaración del disidente confirma el contenido de los documentos incautados a Calarcá y sus hombres en poder de Noticias Caracol. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con una estrategia promovida por Mejía y Huertas ante los jefes de las disidencias, utilizando como excusa la protección de líderes sociales. Que se hiciera la empresa de seguridad para los mismos líderes sociales nuestros, tener más seguridad en ese tema de poderse mover para el cliente. Según se lee en los correos, las disidencias tenían claro que una vez fallaran las negociaciones con el gobierno, la empresa de seguridad quedaba dentro de la legalidad. Así se lo preguntamos al disidente. Sí, claro, que la empresa de seguridad forma. La empresa de seguridad sigue trabajando. Según el guerrillero, como parte de esa propuesta, Huertas habría viajado a Venezuela a reunirse con uno de los jefes más poderosos de las disidencias, Richard Catatumbo. Huertas, pues él fue allá 8 días antes, él fue y habló solamente con Richard. No fue exactamente de la empresa, o sea, sí habló de eso, pero no fue con ese propósito de ir a hablar sobre eso. No. Ellos hablaron sobre otras cosas. 8 días después a esta reunión, como lo señala el guerrillero, hubo un encuentro entre los jefes de las disidencias en Venezuela para concretar cómo sería la creación de la empresa de seguridad. A este segundo encuentro habría asistido Wilmer Mejía, según lo narró. La necesitamos para toda la mesa de negociación. Entonces ya necesitamos organizar qué presupuesto ¿Qué presupuesto le tocaba, por ejemplo, a Richard, a Andrei? ¿Qué presupuesto le tocaba a John Mechas? ¿Qué presupuesto le tocaba a Calarcá? Ahí nos tenemos que dividir el presupuesto todos. Contribuir. No está claro por qué Mejía, un funcionario de un área estratégica de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, tenía asiento en una cumbre de jefes de disidencias. La declaración de este disidente coincide con las cartas halladas en los computadores de la caravana de Calarcá y sus hombres, en donde se hablaba sobre cómo funcionaría el modelo de las empresas de seguridad propuestas por Huertas y Mejía a la guerrilla.
El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Los acuerdos en Venezuela comenzaron a aterrizar en una serie de reuniones en Bogotá. La primera se habría llevado a cabo en un centro comercial cerca del aeropuerto y habrían asistido representantes de las disidencias, el general Huertas, Wilmar Mejía y el director de Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo. Los detalles y las conclusiones de las reuniones fueron socializadas entre los jefes de la guerrilla de Calarcá, según narró el disidente. En la primera con el director de Indumil. La idea era primero montar la empresa y después comprar las armas. Wilmar, Huertas y el director de guerrilla. No hubo nadie, ni los escoltas del director. Pero las armas que necesitábamos y los fusiles. En ese momento contamos con 80 pistolas y los 10 fusiles. Un día después de este encuentro, el disidente aseguró que se llevó a cabo otra reunión con un funcionario a cargo de las licencias del armamento. Esta reunión también quedó documentada en los computadores de Calarcá. Ya esa fue para organizar todo el tema legal de qué papeles necesitaban los muchachos, qué papeles necesitaban los carros, qué categoría tendría que ser militar en los carros. Nosotros poníamos los nombres, poníamos los carros y las armas. Uno de los hechos más graves que contó el jefe guerrillero fue lo que ocurrió en una tercera y cuarta reunión llevadas a cabo en Bogotá. A estas habrían asistido Wilmar Mejía, el general Huertas y algunos oficiales del ejército vestidos de civil. En estos encuentros, según el disidente, se coordinó una especie de pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en 3 territorios: Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar. Compañía. La tercera reunión se hizo con el tema de seguridad en sur, donde ya nos dieron puntos, ya nosotros queríamos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo ni tuviéramos que ser listos. La idea era no chocar con el ejército. Para poder llevar a cabo este pacto de no agresión, los oficiales del ejército habrían entregado a las disidencias los códigos de las frecuencias radiales del ejército, los cuales son secretos, para que conocieran las operaciones militares en curso y los contactos de las principales unidades militares para establecer las coordinaciones necesarias. Trajimos los celulares, los correos, frecuencias de radio, todos tuvimos bajas, por así decirlo. Parte del ejército tuvimos bajas. De que hayamos tenido capturas, sí las tuvimos, pero fue ya por inteligencia de los mismos. No fue porque no avisaron, no avisaron, por inteligencia de los mismos guerrilleros. El papel de Huertas y Mejía y varias instituciones frente a las disidencias es grave y no tiene antecedentes. Analistas así lo ratifican. Otro hecho que preocupa y que no tiene antecedentes en la historia reciente de los procesos de paz en Colombia es que 2 funcionarios del Estado colombiano, distintos a un consejero comisionado de paz, distintos a un jefe negociador y distinto a equipos negociadores del gobierno colombiano, se sienten con grupos ilegales que están en una mesa de negociación para hablar de la creación de empresas de seguridad fachada que nos hacen recordar ese amargo capítulo de las Convivir y cómo ellas tuvieron que ver con la expansión del paramilitarismo en Colombia. Tampoco se explica este hecho porque las disidencias de alias Calarcá han dicho públicamente que no quieren desmovilizarse, que no van a dejar las armas y por tanto este hecho ratifica los vacíos que en el diseño tiene la paz total. Este es tan solo uno de los episodios de la colaboración abierta entre funcionarios de la fuerza pública con las disidencias. Sin embargo, en los computadores de Calarcá hay decenas de comunicaciones entre jefes de las disidencias que evidencian la filtración de información reservada de entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades estratégicas de inteligencia. En los computadores aparece, por ejemplo, el acta de preacuerdo con la Fiscalía de Isaid Angulo, alias Barbas, capturado en el 2022 como uno de los hombres más cercanos a Calarcá.
El acta, fechada en 2023, era clave para Calarcá, pues así podía saber los detalles de la negociación de su antiguo socio con la Fiscalía. La información del ente investigador y de la Dijín les llegaba casi en tiempo real. Así se ve en esta comunicación que recibió Richard Catatumbo el 11 de noviembre de 2023, en donde le advierten que los teléfonos de uno de los integrantes de las estructuras están intervenidos. Anoche en la reunión con el personal de Dijín y la Fiscalía hablaron que la fuente fue hasta donde Leo y se quedaron en el campamento donde la pasa Leo y también le tiene el teléfono chuzado. Todo lo que habla Leo lo sabe la policía y la Fiscalía. En otro chat, los guerrilleros intercambian documentos secretos de inteligencia militar. Por ejemplo, esta es la orden de batalla de una de las estructuras de las disidencias. En esta otra aparece la hoja de vida y los datos personales y de ubicación de un suboficial de inteligencia que está recolectando información para hacer operaciones contra las disidencias. Los documentos reservados de ese suboficial fueron compartidos a Richard Catatumbo por un funcionario de inteligencia. Mijo, dígale a ese marica que en la jugada porque lo van a joder. Y usted en la jugada que allá tienen a un cabo en Tibú haciendo la inteligencia y orientando esos sapos. Ojo, mijo. Incluso en las comunicaciones se ve cómo entre los jefes de las disidencias, Calarcá y Catatumbo, ponen sobre aviso a Iván Mordisco de operaciones que se estaban desplegando en su contra con cooperación de Estados Unidos. Esos generales están organizando algo con esos gringos de inteligencia y eso no es normal. Lo están organizando a puerta cerrada. Me dice el topo que tenemos ahí que alcanzó a escuchar que los gringos le dieron 3 helicópteros para reforzar las operaciones contra ustedes. ¿Usted ya envió la información a Iván o se la envió? Mi viejo, como que el trema que tengo no le sirve. Pase ese dato a usted. El man, todo lo que me ha dicho ha sido concreto. Sí, pásele ese dato. Los secretos de los computadores de Calarcá tienen otras perlas. Otro aparte de los archivos secretos de alias Calarcá tiene que ver con conversaciones muy llamativas con su antiguo socio alias Iván Mordisco, hoy blanco de bombardeos de las fuerzas militares. En esas conversaciones Mordisco habla de supuestas pruebas que tiene en su poder sobre la financiación de la campaña Petro Presidente. En esos chats sale a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez. Y los indicadores de seguridad El punto de quiebre para que el presidente Gustavo Petro ordenara bombardear a Iván Mordisco, considerado uno de los más poderosos jefes de las disidencias, ocurrió en marzo de 2024. En realidad es un traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Otra vez la misma historia. La reacción del presidente Gustavo Petro se debía a una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones de Mordisco y sus hombres Pero un carro bomba, vea. en un abierto incumplimiento a la negociación de paz que adelantaba el gobierno y esa facción de las disidencias. La respuesta de Mordisco no se hizo esperar y sembró la duda sobre la posible existencia de un pacto desconocido durante la época de la campaña presidencial. Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Mientras Mordisco y Petro peleaban en redes sociales, detalles desconocidos de esta confrontación quedaron registrados en los computadores de los jefes de las disidencias. Así se evidencia en estos pantallazos que corresponden a un chat del 24 de marzo de 2024, 4 días después del comunicado de Mordisco. En el chat escribe Jason Ojeda, alias Danilo Albizu, comandante del Frente Carolina Ramírez de las disidencias que delinque en Putumayo y Caquetá, con el propio Iván Mordisco, que en ese momento era su jefe. En la ruptura entre las dos disidencias, la de Calarcá y la de Mordisco, Albizu cambió de bando y entregó a Calarcá las conversaciones que sostuvo con Mordisco. Por eso aparecen en los computadores de Calarcá. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña el finado Majin Buu, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas. Todo se hizo a través de Francia Márquez.
Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar. Él fue abatido por mercenarios al servicio de las fuerzas militares del Estado capitalista. Alias Majin Buu, a quien se refieren en la conversación, era Leider Noscue, uno de los jefes más poderosos de las disidencias en el Cauca. Murió en un operativo del ejército el 13 de junio de 2022, después de la victoria de Petro en la segunda vuelta presidencial y casi 2 meses antes de iniciar su mandato. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. A la par del tono amenazante de Mordisco contra el gobierno, los chats también revelan cómo fue la ruptura definitiva con varios de sus más importantes socios, como lo eran Calarcá y Richard Catatumbo, disidencias que siguen en una negociación con el gobierno. Ellos por las justificaciones lo que quieren es seguir haciéndole el juego al gobierno. Más claro no canta un gallo. Nos toca reunirlos, y para los camaradas estoy elaborando documento para análisis de todos los que nos quedamos, pues yo creo que la dirección es la que volvamos a conformar. Dejarlos que ellos se estrellen con la realidad. Estoy seguro que Petro los vuelve mierda, si nos volvió mierda estando todos. En esta guerra entre disidencias, los analistas coinciden en que el gobierno terminó tomando parte a favor de uno de los bandos, que está aprovechando la negociación para fortalecerse militarmente, como se evidencia en los computadores de Calarcá. Lo que hoy estamos verificando es que este grupo que dirige alias Calarcá en varias regiones del país continúa expandiéndose, no tiene el mismo peso militar ni policial contra sus estructuras por parte del gobierno y por tanto está gozando de un periodo en donde se le ha facilitado su expansión y consolidación en varios territorios del país. El propio presidente ordenó una ofensiva contra Mordisco, aunque inicialmente pidió que lo capturaran vivo. Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Y me tienen un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, a ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. El 20 de julio de 2024, el gobierno empezó a difundir la versión que Iván Mordisco tenía un plan para asesinar a Petro durante el desfile militar. Había informaciones también respecto de eso. Un atentado. De un atentado. De cuyos detalles no voy a mencionar. 3 días después, el 23 de julio de 2024, los secretos de las disidencias guardados en un centenar de dispositivos electrónicos fueron incautados en un retén militar. Un día después, el mandatario ordenó el primer bombardeo contra Mordisco. En ese momento, las fuerzas militares desplegaron una operación en el Cauca, donde delinque una de las estructuras de Iván Mordisco. Desde entonces y hasta el 13 de noviembre de 2025 se han ordenado 13 bombardeos, 11 de los cuales fueron contra estructuras de Iván Mordisco. En 4 de estas operaciones murieron 15 menores de edad. Después del último bombardeo, Mordisco reapareció el 18 de noviembre de 2025 y desafiante lanzó una nueva amenaza. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados. En una locución reciente, Petro le respondió que seguirá la ofensiva. Los computadores de alias Calarcá revelan también la presencia de un misterioso empresario chino que visita los campamentos de las disidencias en Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar. Detrás de esta relación habría negocios de compra de armas, tráfico de oro ilegal e inversiones en empresas fachadas de las disidencias. Este hombre de origen chino aparece en varias fotografías halladas en uno de los celulares de alias Calarcá, el jefe de las disidencias que actualmente está negociando con el gobierno. Tendría que haber una coordinación suprema. En esta foto está posando sonriente junto a otro poderoso jefe de disidencias, Richard Catatumbo, quien se mueve entre la región del Catatumbo y Venezuela.
En las conversaciones de chat entre Richard Catatumbo y Calarcá, intercambiaron mensajes sobre el chino y se enviaron esta tarjeta de presentación con el que sería su nombre, Chi Sin Chang. Llama la atención que aparece con 3 cargos: subgerente de Henan Dongchan, gerente del Departamento de Comercio e Inversiones del Grupo Dongchan y gerente de Lianyun Gag Wans, Comercio Internacional. Según la dirección de la tarjeta, la empresa queda en la provincia china de Henan. ¿Qué hace un extranjero de origen chino en el corazón del Catatumbo, una de las zonas más peligrosas y con mayores extensiones de siembra de coca en Colombia? La respuesta está en los chats de los jefes de las disidencias. Esa es la empresa del hombre. No entiendo nada, hermano. Ya cuando el amigo venga le mando unas bombas, su mortero. Una belleza, ¿no? En la fotografía se observan 6 morteros y una caja con al menos 7 granadas de mortero de 81 milímetros. En los chats, los 2 jefes hablaron sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habría caído en el estado de Zulia, en Venezuela. E intercambiaron esta imagen de esa supuesta operación del ejército venezolano. Hola, mi viejo, por acá estamos bien. Acá me dañaron el taller, pero ahí vamos. ¿Cómo, mi viejo? Eso ya en 15 días lo cuadro otra vez. Es que como a una hora había una cocina, eso estaba ya parado y los armeros míos dejaron trillo en la entrada. Ya estoy en eso. Ya en 15 tengo eso listo otra vez. En las conversaciones, Richard Catatumbo le confirmó a Calarcá que ya tenía el reemplazo del taller de armas incautado y para el montaje envió esta fotografía de un torno de fabricación china de última generación y de una ametralladora. Mientras se hacía el montaje de la fábrica de armas, el chino permanecía en la zona de influencia de las disidencias de Richard Catatumbo y de Calarcá, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos productivos agrícolas, como se observa en estas fotografías. Noticias Caracol habló con varios habitantes de la zona que confirmaron que el chino se presentó como un empresario dispuesto a invertir millonarios recursos. El chino también aparecía junto a los disidentes vistiendo un casco y visitando lo que parecía un socavón. Catatumbo le escribió a Calarcá: Mi viejo, ¿cómo está? Mire al chino. Por las conversaciones se sabe que este ciudadano chino también visitó campamentos de las disidencias en Antioquia, sur de Bolívar y Caquetá. Noticias Caracol buscó a varios disidentes para tratar de establecer la verdadera identidad del chino y qué estaba haciendo en una de las zonas rojas más críticas del país. Según la versión de un disidente, conocieron al chino, pero con otra identidad. El disidente afirmó que la labor del chino fue mucho más allá de tratar de hacer inversiones agrícolas y lo relacionó con la consecución de ametralladoras y la fabricación de armas como morteros. O sea, ellos nos enseñan a hacerlo. Al preguntarle por el montaje del taller al que se refirió Richard Catatumbo en los chats, el disidente contestó: Eso es montado y se estaban haciendo los fusiles, pero también se estaban haciendo los En el intercambio de comunicaciones entre Calarcá y Catatumbo quedó en evidencia que las disidencias están aprovechando el proceso de paz para fortalecerse militarmente y están adquiriendo en el mercado negro enormes cantidades de ametralladoras pesadas y fusiles de fabricación estadounidense. Los contactos y los intermediarios de los millonarios negocios para comprar estas armas es algo que está documentado en los dispositivos electrónicos que llevan más de un año acumulando polvo en la Fiscalía. Si bien con este grupo de disidencias han existido ceses al fuego, esto de ninguna manera debería implicar el cese de actividades de investigación y judicialización contra las actividades criminales que continúan haciendo estas disidencias. Este tipo de acciones nada tiene que ver con un cese al fuego y por el contrario, lo que estamos constatando hoy es que los organismos de seguridad, de inteligencia y de justicia al parecer han paralizado su actividad contra las disidencias del señor Calarcá y por tanto han generado un espacio para que estas disidencias se sigan expandiendo y consolidando.
Tampoco se ha hecho el mayor esfuerzo por investigar cuál es el verdadero papel del chino misterioso que visita los campamentos de las disidencias. Entre tanto, Noticias Caracol buscó a todos los mencionados en los archivos secretos de Calarcá. Nos comunicamos con Augusto Cubides, el jefe de prensa del presidente de la República, Gustavo Petro, quien nos informó que haría las consultas pertinentes, pero al cierre de esta emisión no ha habido ninguna respuesta. También buscamos a la vicepresidenta Francia Márquez. A través de su oficina de prensa envió el siguiente mensaje, abro comillas: mi campaña fue genuina, transparente, con el apoyo del pueblo colombiano. Yo no me reúno con criminales, cierro comillas. En el caso del general Juan Miguel Huertas, el comando del Ejército aseguró estarán atentos a las actuaciones y decisiones judiciales que en derecho se adopten, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del mencionado oficial. También nos comunicamos con el general Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, quien negó los señalamientos en su contra. Abro comillas: nunca me he reunido con ningún integrante de las disidencias, no tengo ni contactos ni amigos en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, nunca he ido a Venezuela. Lo que sí le puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacerme un montaje. Es más, desde el 2020 hay una persona que se hace pasar por mí y ha hecho hasta para vender, cierro comillas. El general Huertas además nos envió la denuncia interpuesta en la Fiscalía por supuesta suplantación y este informe de contrainteligencia, ambos documentos del 2020. No obstante, los hechos a los que hacemos referencia ocurrieron en los años 2023 y 2024. También consultamos a Wilmar Mejía, actual director de inteligencia de la DNI, quien explicó que no puede dar entrevistas públicas dado el cargo que desempeña. Sin embargo, aseguró que, primero, no ha viajado a Venezuela. Segundo, no ha sostenido reuniones con jefes de disidencias en ese país. Y tercero, tampoco ha participado de reuniones que tengan como propósito la creación de empresas de seguridad. Afirmó que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad. Y prueba de ello es que está intentando tramitar la compra de una arma de fuego para su propia seguridad sin que hasta ahora haya sido posible conseguirla. Aseguró que todo esto es un montaje y una retaliación en contra de él y del general Huertas, a quien ayudó a reintegrar al ejército. Señaló como responsables a oficiales corruptos que él mismo ayudó a sacar del ejército y de la policía. Consultamos también al consejero comisionado de Paz, Oti Patiño, y al director de Indumil, coronel retirado Juan Carlos Mazo, pero no obtuvimos respuesta. Finalmente buscamos a la embajada china para preguntar por el misterioso ciudadano chino que visita los campamentos de las disidencias. Nos respondieron que iban a remitir la consulta a la Oficina de Economía y Comercio de la embajada.